Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo con mucha paz, con mucha salud y con mucha fortaleza. Saludos para todas, saludos para todos, mis queridos y apreciados ministros del nuevo pacto, ministros del Señor Jesucristo, ministras del Señor Jesucristo, amados y amadas hermanas, hermanos, amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual pues soy parte de este maravilloso ministerio. Estamos pues transmitiendo en estos tiempos el Evangelio. Estamos transmitiendo la palabra de Cristo, hablando pues acerca de la victoria poderosa de Cristo. Saludo pues al pastor Marcelo Parrella, allá en Brasil, ministros de diferentes países, México, Colombia, de otras naciones. Estamos allí unidos, en hermandad, en armonía, todos allí en el sentir de Cristo, transmitiendo hoy más que nunca esta palabra de victoria. Les saluda por aquí desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia de Dios, Nelson Cárdenas. Estamos hablando acerca de la victoria de Cristo. Decíamos la semana pasada que es un desafío hablar de paz en tiempos de guerra. Un desafío hablar de paz en tiempos de guerra, hablar de luz en tiempos de oscuridad. Es decir, cuando a nuestro alrededor vemos tantas cosas malas, tantos desastres, entender que hay una esperanza para el mundo. Hay una esperanza para el mundo de hoy, hay una solución y que hay una salida, y es Cristo. Es muy interesante saber que solo a través de Cristo podemos hallar la vida, la paz, la abundancia, la plenitud, pero los hombres están aferrados a su propia manera de pensar. Y eso es que a través de muchos años nos ha costado vidas, sufrimientos, pero siempre que el hombre le ha dado la oportunidad a Dios, va a haber un cambio, va a haber una esperanza. Estábamos viendo la carta del apóstol Pablo, la carta de los Gálatas, de cómo el apóstol Pablo presenta una defensa allí, a la iglesia de Galacia, acerca de lo que es la vida en Cristo, de la gran victoria de Cristo, y que ellos habían recibido esa palabra de Cristo como debía ser. Y el apóstol Pablo les reprocha eso. Habían conocido a Cristo como es en realidad, pero ahora habían cambiado. Y el apóstol Pablo le dice, ¿quién los fascinó? Les dice el apóstol Pablo una palabra muy interesante, ¿quién los fascinó? Porque quiere decir, ¿quién los embrujó? Esa palabra, ¿quién los fascinó? Quiere decir, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? En esta traducción dice que los fascinó para no obedecer a la verdad. Ustedes que ya habían conocido a Cristo de forma verdadera, les dice el apóstol Pablo, y allí el apóstol Pablo empieza a explicar que no necesitaban llegar a ningunos rituales, a prácticas para acercarse a Dios, sino solamente como ellos lo habían escuchado, como habían escuchado el mensaje, como habían creído. Ya eran participantes de la vida de Cristo, le dice el apóstol Pablo. Ya eran participantes del Espíritu Santo, del don del Espíritu de la vida, de la gracia, de la plenitud en Cristo. De eso se trata la carta de los Gálatas. Quiero hacer también allí una síntesis acerca de la carta
de los Efesios es considerada más que una carta, un tratado espectacular, o sea, una ponencia que da el apóstol Pablo en esta carta de los Efesios. Hace referencia de esa grandeza de Cristo, de lo que transmitió para todos aquellos que le pertenecen y que han nacido después de esa gran victoria. Allí podemos verlo en la carta de los Efesios capítulo 3. Vamos a ver Efesios capítulo 3 del 1 al 3. Los invito a ubicarse en la carta de los Efesios. Vamos a ubicarnos en la carta de los Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. 1:3, corrijo. La carta de los Efesios capítulo 1, el versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera, leo en el nombre del Señor, la escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Está hablando allí, en tiempo pasado, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Aquí el apóstol Pablo comienza, después de haber saludado, comienza haciendo unas declaraciones muy importantes. Es el único que se atreve a hablar de esa manera. Y es en esta carta, con algunos versículos también de Colosenses, que también se relacionan, que son palabras espirituales, palabras muy profundas, que no se habían conocido, hasta que el apóstol Pablo las habla a estos hermanos de Éfeso y a los de Golosa, a los de Galacia, a los hermanos de Gálata, a la carta de los Colosenses. Efesios, es muy importante allí. Veamos todo lo que él comienza a hablar, son palabras allí. Iban en contra de todo lo que los hombres conocían en ese momento. Hasta ese momento el hombre pensaba que para ser bendecido por Dios tenía que cumplir ciertos requisitos, incluso como estaba escrito en la antigüedad, en el libro de Deuteronomio, allí de Levítico, donde dice que serás bendito en el campo, dice allí estos libros, como Deuteronomio y Levítico, dice, serás bendito en el campo, en la ciudad, pero había que cumplir con ciertos patrones allí en la antigüedad para que esa bendición alcanzase a las personas. Pero aquí el apóstol Pablo se está yendo más allá y dice, somos bendecidos. Les dice a los creyentes de Éfeso que son bendecidos. Ahora bien, ¿cómo se entiende esto? Bueno, hay muchas personas que dicen la bendición hay que alcanzarla. Dicen muchas personas. Aquí Pablo va a un nivel más allá. Dice, fuimos bendecidos en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo. Todo ahora es por medio de Cristo. Y si alguno está bendecido y tiene algún beneficio, no lo tiene por mérito propio, es por los méritos de Cristo o por lo que Cristo obtuvo para él. Cuando dice que fuimos escogidos en él, porque está hablando precisamente de la bendición que iba a abarcar a todas aquellas personas después de esa gran victoria de Cristo. Por eso cuando leemos en la carta de Romanos, el apóstol Pablo dice que nos amó cuando éramos enemigos. Dice el apóstol Pablo allí textualmente en la carta de Romanos. Nos amó cuando éramos enemigos. Fíjense cómo lo pone. Éramos enemigos, tiempo pasado éramos enemigos y nos reconciliamos con él. O sea, hablando de la humanidad. El apóstol Pablo lo lleva de más allá, esa reconciliación. Trae además esa reconciliación que él habla allí en la carta de Romanos, una bendición. O sea, es decir, cuando Dios estaba pensando reconciliar al mundo consigo mismo, esa reconciliación la estaba haciendo por medio de Cristo. A la vez, la reconciliación significaba que el hombre iba a estar bendecido desde el mismo acto que Cristo mismo realiza.
Si somos bendecidos en los lugares celestiales, fíjese que la tenemos, es un beneficio que Cristo ha dado al hombre. Además, a escogidos, los escogió en amor, escogidos en Él. Es decir, cuando somos escogidos en Él, allí muchas veces nosotros los hombres, lamentablemente por el mismo egocentrismo, empiezan a analizar la palabra. Dice, me escogió a mí, dicen algunos. No, no dice así, no dice, nos escogió. Está hablando en plural. No dice que te escogió, no, nos escogió a todos. Porque dice en esa generación, porque estaba pensando en esa generación, que iba a ser también beneficiada por el sacrificio de Cristo. Si todos los que fueron escogidos después de Cristo son redimidos por esa gran victoria de Cristo, el gran problema del ser humano se limita y se niega a reconocer. La gente está clamando por la paz, está buscando la paz, pero la paz siempre ha estado presente, porque la paz vino al mundo, la luz vino al mundo y es Cristo. Lo que pasa es que no se ha querido reconocer. Precisamente el apóstol Pablo en esta carta, él dice que el mismo Cristo derribó la pared de división. Es decir, ya no hay división. Ya no hay división. En la carta de los Gálatas, él dice que ya no hay diferencias étnicas, judías, griegas, no hay bárbaros, etc. Derribó la pared de separación, dice el apóstol Pablo textualmente, haciendo un nuevo hombre, un nuevo pueblo. Es decir, Cristo vino para destruir las enemistades. Cristo vino para que los hombres volvieran a vivir y amarse como hermanos. Vino Cristo precisamente para eso. Por eso Él es la paz, Él es la unidad, Él es el gozo, Él es la vida. Pero los hombres lamentablemente no han querido recibir esa paz, pero ya fue dada y nos pertenece a todos, lo que hemos nacido después de esa gran victoria. Es decir, nacimos después de esa gran victoria para que los hombres vivan en paz y en libertad, en la gracia de Dios. Pero lamentablemente las tinieblas no les deja. El apóstol Pablo expresa en esta carta de los Efesios palabras espirituales nunca antes conocidas. El mismo apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, dice en sus cartas cosas difíciles, dice el apóstol Pedro, de entender, pero precisamente eran palabras que estaban llegando por entendimiento y revelación. Y el apóstol Pablo quiere darles a conocer para nosotros y siguen siendo reveladora y muy importante. Pablo veía ya una bendición decretada. Ya los hermanos estaban bendecidos y ve a los hombres ya escogidos. Los ve el apóstol Pablo y predestinados. ¿Por qué predestinado? Bueno, no es que estamos hablando de la individualidad, de que Dios me escogió a mí. No, Él escogió generaciones que iban a estar después de esa gran victoria. Hubo un partimiento en la historia antes y después de Cristo. Bueno, después de Cristo, lo que hemos nacido después de Cristo, que representa allí, fuimos escogidos para nacer en este tiempo, donde Dios se había propuesto reconciliarse con el hombre. Dice allí la Escritura, por medio de la sangre de su Hijo. El gran problema que hay personas que creen que ellos primero pasaron por el desierto y que estuvieron en la ley y que ahora es que están conociendo a Cristo. Nosotros que nacimos 2000 años después del sacrificio de Cristo, nosotros nacimos bajo esa gracia, bajo esa cobertura de gloria, de que Cristo ya había vencido. Es maravilloso entender esto, vivirlo y poderlo disfrutar de que Cristo venció. Fíjense lo interesante de esto, lo que Pablo dice en la carta, lo que Pablo dice allí en la carta, en el capítulo la carta de los Efesios, capítulo 1, el versículo 7. Vamos a leerlo para que ustedes vean. La carta de los Efesios, capítulo 1, vamos a leerlo del 7 al 19. Efesios, capítulo 1, se puede ubicar del capítulo 1, del 7 al 19.
Leo la escritura de la siguiente manera, la carta de los Efesios. Estamos allí ubicados en la carta de los Efesios, en el nombre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿ve?, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, la cual se había propuesto en sí mismo. Cristo se lo había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas, en plural habla allí, todas, no está diciendo que algunas cosas, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, en Él. Asimismo, obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. En Él esperaste también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, en Él también habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice el apóstol allí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense cómo dice el versículo allí 15, el versículo 15 de Efesios, capítulo 1, 15. Mire cómo dice el versículo 15. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense cómo dice el versículo 15, cómo el apóstol Pablo, viendo toda esta grandeza de que fuimos redimidos, de que fuimos bendecidos en los lugares celestiales, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, todo lo que representa, porque Dios se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, y el apóstol Pablo está profundizando en este tema de bendición allí para todos los que podían escucharlo. Y llega un punto que les dice: y por esta causa, cuando yo doblo mis rodillas, dice allí la escritura, cuando yo doblo mis rodillas, yo hago mención de ustedes en mis oraciones. Pero el apóstol Pablo en sus oraciones, ¿qué pedía el apóstol Pablo en sus oraciones? Por los hermanos, no solo por los efesios, por todos. Merecían y disfrutaban de esa gracia, o pedía por todos los hermanos, para que disfrutaran de esa gracia. El apóstol Pablo lo dice: para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos y tengan entendimiento, y se corra allí el velo. Esa era la oración del apóstol Pablo. Eso era para que eso pasa cuando no entendemos algo, no lo explican correctamente, cuando no entendemos esa palabra claramente, y uno dice: wow, ahora lo entiendo diferente, podemos entender las escrituras, como el Señor lo está ministrando aquí a través del apóstol Pablo. Ahora lo puedo ver. Quiere decir que cuando uno no ve cosas correctamente es porque no tenemos el entendimiento. Cuando usted no ve las cosas correctamente es porque no hay todavía entendimiento. Allí el entendimiento está totalmente cegado. Y Pablo dice: yo quiero que sean iluminados, le dice el apóstol Pablo, los ojos de vuestro entendimiento, para que comprueben, para que Dios les dé espíritu de sabiduría, porque el propósito del apóstol Pablo allí pedía era que conocieran esta grandeza, es para que ellos pudieran, los hermanos, conocer esta grandeza de Cristo. ¿Cuánta gente gente que está hablando y nosotros allí y no entienden lo que representa la victoria de Cristo? Hay gente que no entiende la victoria de Cristo y los beneficios
para sus propias vidas. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está hablando. Palabras allí para que, palabras para que la pudieran entender. Palabras que para hoy, en el siglo XXI, siguen siendo importantes. Estas palabras siguen siendo importantes. Esta palabra de la victoria de Cristo. Fíjense aquí, esto es muy importante aquí lo que dice aquí el apóstol Pablo. La palabra conocer. Hay que tomar en cuenta esta palabra. La palabra conocer, entender, saber, para que sepamos, para que podamos entender. Hay muchas personas en Cristo, no saben lo que representa estar en Cristo, conocer, poder entender que estamos en Cristo. Estar en Cristo o no saber los beneficios. Podemos estar en Cristo y no saber los beneficios que representa de estar en Cristo. Incluso hay personas que están en Cristo y se sienten condenados. No entienden lo que significa estar en Cristo, que es ser libres de condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, el versículo 1. Pero hay gente que no lo sabe. Tienen que tener una revelación en su entendimiento para que sepa, para que pueda entender, para que pueda conocer, para que conozca y entendiera, pues entienda eso allí. Por eso el apóstol Pablo pedía para que entendieran. El apóstol Pablo les hablaba para que ellos pudieran entender allí por medio de la oración que él hacía. Es mucho más que un bien material, es mucho más que una solución de salud, un entendimiento, porque si ellos lo lograban entender, esa palabra, lo que significaba esa gran victoria de Cristo para su propia vida, entonces todo iba a cambiar en ellos. Y hoy todo cambia cuando una persona tiene esa revelación clara acerca de Cristo. Cuando usted no tiene una revelación clara de Cristo, eso le da inseguridad. Siempre va a estar temeroso, porque cuando usted no conoce, no sabe lo que se va a enfrentar, la situación que se le va a enfrentar, la situación que va a pasar en un momento determinado, allí usted no la va a entender, porque no tiene esa revelación. Pero cuando en usted está esa revelación, usted va a entender esa gran victoria de Cristo, se va a recordar. Por eso el apóstol Pablo, en uno de sus saludos en las cartas, él dice: paz y gracia a vosotros, sean multiplicadas la paz y la gracia a vosotros en el conocimiento de nuestro Dios. Es decir, a medida que tengo mayor conocimiento en Dios, del Señor Jesucristo, la paz y la gracia en mi propia vida es multiplicada. ¿Qué es lo que me va a dar paz y seguridad acerca de algo? Pues acerca de Cristo. Es decir, yo estoy confiado de algo, estoy seguro. Pero ¿qué es lo que me va a dar paz? Es que yo conozco bien a mi Señor. Eso es lo que me va a producir paz. Eso es lo que me va a producir seguridad. Eso es lo que me va a producir certeza. Eso es lo que me va a producir confianza cuando verdaderamente conocemos al Señor. Pero si yo no tengo un conocimiento claro, si no tenemos un conocimiento claro o profundo acerca de quién es mi Redentor, quién es el Señor Jesucristo para mí, de quién es Dios en realidad para mí, bueno, siempre voy a tener temor. ¿Y dónde está el temor? El temor no está en Dios, el temor. Dice Juan, echar fuera todo temor. Dios echa fuera el temor. Tenemos que echar todo miedo, todo temor, toda inseguridad. Dios es amor. Y donde está el amor, echa allí fuera el temor. Fíjense que es una forma, allí una clave, ¿ve? Acerca de ese temor. El apóstol Juan habla acerca de ese temor. Fíjense que es una forma muy clave. Si no conozco verdaderamente a mi Señor, si no conoces verdaderamente al Señor, siempre vamos a estar titubeando porque no estamos claros. ¿Qué pasa cuando usted conoce bien a una persona? Que usted sabe bien. Bueno, nunca lo va a dejar mal. Cuando usted conoce bien a una persona, usted sabe que esa persona nunca lo va a dejar mal, que nunca lo va a defraudar.
Yo sé que Él no me va a hacer eso, dicen algunos, porque tú conoces muy bien a esa persona, ¿eh? No te va a defraudar. Bueno, usted va a estar totalmente tranquilo. Esa es la plenitud que nosotros debemos estar en Dios, confiados y seguros. Todo esto va a llegar por medio del conocimiento, queridos y apreciados hermanos, a medida que tenga una revelación mayor de la vida de Cristo en mí, en ti, que representa esa victoria de Cristo en mí. ¿Qué representa esa victoria? ¿Cómo eso influye en tu vida? ¿Cómo está influyendo esa victoria en tu vida, en nuestra vida? ¿Cómo influye en todo tu entorno? Fíjese, número uno, si yo tengo esa revelación para la esperanza que Dios me ha llamado, es decir, ¿qué esperanza tiene Dios en mí? Bueno, el revelar su palabra, el revelarnos su palabra, revelársela a tu vida. Hay una esperanza a la que me ha llamado. Entonces voy a estar claro en el propósito, no voy a estar inseguro. Hay que, hoy qué será de mí, dicen algunos. No, ¿qué querrá Dios conmigo? Como muchas personas están allí diciendo en su mente. El apóstol Pablo insiste en el tema y dice, renovado, dice el apóstol Pablo, renovado en el espíritu de vuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12, el versículo 2. Renovados en vuestro entendimiento, cuando tú no estás claro a qué Dios te llamó, tú estás allí titubeando, hay una inseguridad, no hay una certeza, no hay una firmeza, no hay una confianza clara. Renovado en el espíritu de vuestro entendimiento para que puedas comprobar, para que sepas cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no entiendes? Bueno, es porque te falta conocerlo. ¿Por qué no entiendes muchas veces? Porque te falta conocerlo. Te falta renovar tu entendimiento para que lo puedas entender totalmente, correctamente. El número dos, bueno, el apóstol Pablo dice que cuando hay una iluminación en el entendimiento, ese espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento acerca de quién es Cristo, entonces yo voy a saber cuáles son las riquezas en la gloria de su herencia, de los santos, las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. Aquí la palabra fíjese lo importante que el apóstol Pablo aclara esta palabra allí. Aquí la palabra que muchas veces no se toma en cuenta en las escrituras bíblicas, cuando la gente la está enseñando la palabra de Dios, no toman en cuenta esa preposición en. La palabra en es una preposición de lugar. La palabra en es una preposición de lugar que indica dentro de ti, dentro de ti. En. La palabra es en. La palabra con al lado, de sobre encima allí. Por eso cuando se hace una comparación de estas preposiciones de lugar con el Espíritu Santo, cuando dice el Espíritu Santo está sobre mí. Sobre es encima. Pero después el Señor dice, el Espíritu Santo está con vosotros, al lado de ellos. Pero les dice a ellos allí, pero estará en nosotros. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros. Fíjese la diferencia allí de preposición de lugar. Aquí está hablando de que hay unas riquezas que pertenecen a esta victoria de Cristo y no les dio y nos las dio a nosotros como herencia, dice allí la Escritura, a los santos, a los que le pertenecen al reino, a los hijos del reino. Y esa riqueza está en los santos, dentro de ustedes, dice el apóstol Pablo, dentro de ustedes, para que sea manifestada. Esto es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo decía, los que están en Cristo están completos, no les falta cosa alguna, fueron bendecidos en los lugares celestiales y toda la riqueza que Él tiene, o sea, Cristo que Él tiene, Él la depositó para esa persona, para ese hombre, para esa mujer, o sea, para nosotros. Te ha dotado de riqueza, de talentos, de habilidades, de dones, de una gracia especial. Eres único, eres única en el universo. No hay otro como tú. Dios te hizo así y con un propósito.
y con propósito maravilloso. Número 3, el apóstol Pablo utiliza una expresión pareciera que redundara en la palabra. Quiere hablar de ese poder que se manifiesta en los que están en Cristo. Supereminente, dice allí. Supereminente, dice el super. Allí supereminente, dice allí la Escritura. Vuelvo a explicarle esta parte aquí. El apóstol Pablo utiliza una expresión pareciera que redundara en la palabra. Quiere hablar de ese poder, de ese poder maravilloso que se manifiesta en los que están en Cristo. Supereminente, dice allí él. Super es aparte. Fíjese, mire la palabra super, es aparte. Minente representa grandeza. Vuelvo a explicar esta palabra allí. Él está explicando aquí a los hermanos, una palabra que les trae a los hermanos, pero es una palabra para nosotros. Dice, los que están en Cristo, supereminente, dice él. Super, la palabra super significa es aparte. La palabra super significa es aparte. Minente representa grandeza de su poder. Es un poder que actúa en nosotros para respaldarnos. Es decir, ese poder que se manifestó en Cristo para levantarlo entre los muertos. Es el mismo poder que hoy opera en los que creemos. Allí lo dice el apóstol Pablo. No hay que sentirse pues que estamos huérfanos. No hay que sentirse que estamos desamparados. No hay que pensar de qué será de nosotros. Lo que hay que entender cuáles son los beneficios de lo que operó en Cristo. Una poderosa victoria es lo que nosotros tenemos que manifestar. El poder de Cristo, que la humanidad lo necesita. Tanto pues la vida de Cristo necesita la humanidad, una vida indestructible, una vida llena de gloria, llena de gracia. Predicar la luz, tenemos que anunciar, predicar la luz en medio de las tinieblas, predicar paz en medio de la guerra, donde no se ve allí solución, allí donde la gente no consigue solución, usted pueda hablar acerca de la luz que es Cristo, llevar a la gente, llevarle paz para que Dios allí por medio de Cristo. Pero la gente no se ve, la gente dice no veo solución. ¿Para qué está Dios? Pues pudieran estar allí en el hombre a través de su Hijo. Cristo vino a través de su Padre allí y manifestarse, y se está manifestando a la humanidad. Es maravilloso que el mismo poder de Dios, la misma vida de Dios, allí hoy pueda manifestarse en nosotros, esa vida de Dios, por medio de cada uno de aquellos que están claros en ese entendimiento de que Dios hoy nos habita. Dios nos habita allí dentro de nosotros. El apóstol Pablo lo enseña en varias partes, que somos templo, dice el apóstol allí, y morada del Espíritu Santo. Él se expresa a través de nosotros, cuando nosotros le damos oportunidad. Tienes la vida de Cristo, tienes la mente de Cristo, tienes el poder de Cristo, lo que representa esta gran victoria de Cristo. Pero estos pueblos hoy lamentablemente están en guerra. La gente de Galacia, de Éfeso, allí hoy en esos pueblos tienen otro nombre. Allí por lo menos Turquía, Siria, todos estos pueblos que el apóstol Pablo había llenado del evangelio, en ese tiempo se hizo allí el trabajo, pero no hubo continuidad en lo que hoy, en este tiempo del siglo XXI, hay conflicto por allá en Palestina, en Israel. Hoy en Éfeso, pues, hoy se llama Turquía, hoy es Siria, y entre otros pueblos más. Pero no hubo continuidad. Lo que podemos ver por los sistemas políticos que hoy vemos, pues, que continúan los conflictos. Pero aquí el apóstol Pablo hizo un trabajo de lo que hizo allí acerca de la victoria de Cristo. Tenemos que darle fuerza a esa palabra, a lo que significa la victoria de Cristo. Esa victoria de Cristo se ha dado para que no continúe la discriminación, para que ya no haya odio allí entre los hombres, para que ya no haya guerra entre los hombres. Veamos Efesios capítulo 2, el versículo 7. Mire cómo dice aquí la Escritura, Efesios 2, 7, leo.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, nosotros que hemos alcanzado estos siglos, podemos ver la riqueza para esos pueblos, de cómo se manifestó aquí el apóstol Pablo. Anunciaba de que Dios había escogido a los hombres para buenas obras. La sangre de Cristo trajo una cercanía entre los pueblos. ¡Wow! ¡Qué maravillosa esta palabra! ¡Qué hermoso esta palabra! Poder entender lo que Dios está ministrándonos aquí, lo que Dios está hablándonos aquí acerca de esa gran, poderosa victoria de Cristo. Usted puede tomar nota allí, seguramente tomó nota en los textos bíblicos, usted puede seguir allí en esos textos bíblicos, en esta palabra poderosa acerca de la gran victoria de Cristo. Tenemos que llevar hoy más que nunca luz en medio de las tinieblas. Tenemos que llevar paz en medio de los conflictos de la guerra, porque Cristo es la paz, Cristo es la luz, Cristo es la luz, y en usted está la luz. Anunciemos esta palabra de victoria de Cristo, de todo lo poderoso que Cristo hizo y de lo que Cristo está haciendo maravilloso allí en su victoria y en sus beneficios para la humanidad, para el hombre de hoy. Hay esperanza, hay una esperanza gloriosa, hay una esperanza poderosa y maravillosa que es Cristo. Cristo está allí, esperando después de que el hombre le dé la oportunidad para él poder darle luz allí, luz en medio de esa oscuridad en el cual se encuentra el hombre, en esa tiniebla. Quiere sacar al hombre de la tiniebla y de la oscuridad. Pero eres tú, querido ministro del Señor, eres tú, querida ministra del Señor, eres tú, querido hermano, somos nosotros que estamos ministrando su evangelio, llevar a la gente a que pueda ser libre de toda oscuridad, de que la gente pueda disfrutar de esa paz. El Señor no ha querido pues el conflicto. Precisamente Él derribó esa pared que había de separación, de enemistades, la separó. Esa división que había allí para que el hombre de hoy, la mujer de hoy pueda tener armonía, hermandad, los unos con los otros y pueda cesar los conflictos que hay en diferentes partes del mundo. Que haya paz, que haya bendición. Hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales, como lo señala allí el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Bueno, ha sido un placer haber compartido esta palabra, que esta palabra haya sido de gran reflexión para los hijos y para las hijas del reino. Dios les continúe bendiciendo maravillosamente en este hermoso día, en este maravilloso día. Gracias por la oportunidad, gracias por la bendición. Me apasiona esta palabra, este tema acerca de la victoria de Cristo, porque lo puedo percibir dentro de mi vida, dentro de mí, de que Cristo está dentro de mí, de que Cristo ahora está dentro de nosotros, de que estamos en Cristo, le pertenecemos a Cristo. Él nos redimió, Él nos glorificó, Él nos salvó, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio, allí nos dotó de sabiduría, nos dotó de ciencia, nos dotó de su conocimiento. Bendiciones del cielo para todos mis queridos y apreciados ministros y ministras. Saludo para las personas que nos siguen a través de este medio de comunicación, de este maravilloso ministerio internacional como lo es Unicristo. Abrazo fortísimo desde la distancia, desde la República Bolivariana de Venezuela. Les saluda pues su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Feliz y bendecido día.